Entonces, en la tabla periódica, los elementos, además de todo lo que ya vimos, que se agrupan por número atómico, que por grupos o familias o periodos, etcétera, igualmente se agrupan de acuerdo a las propiedades periódicas que estos elementos tienen. Entonces, antes de ver cómo se distribuyen estas propiedades periódicas a través de la tabla periódica, vamos a ver cuáles son las propiedades periódicas que nos interesan. La primera propiedad periódica es la energía de ionización o potencial de ionización. ¿Esto qué es? Es la energía mínima necesaria para separar un electrón de ese mismo átomo, ¿vale? Entonces, como tú sabes, todos los átomos tienen una última capa de energía que se le llama capa de valencia, ¿vale? Estos son los últimos electrones que hay en los átomos, son los electrones más lejanos del núcleo, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros podemos quitar electrones de esa capa de valencia, pero dependiendo el elemento, vamos a requerir una cierta fuerza o una cierta energía mínima para poder quitarle un electrón a ese átomo. Entonces, por eso se le llama energía de ionización. Si tú te acuerdas, un ion simplemente es un átomo que tiene una carga eléctrica, ya sea porque ganó o porque perdió un electrón. Entonces se le llama energía de ionización porque es la energía que se necesita para que ese átomo sea un ion, es decir, para quitarle un electrón, ¿vale? Entonces, dependiendo del elemento, va a tener una energía de ionización distinta. Por ejemplo, supongamos que tenemos un átomo que tiene energía de ionización de 5, por ejemplo, y tenemos otro átomo que tiene energía de ionización de 20, supongamos. Entonces, ¿a cuál sería más fácil quitarle un electrón? ¿Al que tiene energía de ionización de 5 o de 20? Pues obviamente sería más fácil quitarle un electrón al de 5 porque necesitamos una cantidad menor de energía para quitarle ese electrón. Entonces, a lo mejor nada más jalando así con una cuerda con el dedo, ya se lo quitamos. A cambio de la de 20, por ejemplo, ahí sí necesitamos una cuerda súper grande, una grúa para quitarle ese electrón, ¿vale? Eso significa la energía de ionización. Y aquí te puse un ejemplo muy sencillo. Imagínate que el de color verde es el núcleo. Esta es la capa de valencia. Tenemos dos electrones. Entonces la energía de ionización es la fuerza o la energía que yo necesito suministrarle a ese átomo para poderle quitar un electrón. Es decir, qué tan fuerte tengo que jalar esta cuerda para quitarle un electrón. Tenemos la siguiente propiedad periódica, que es la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es lo contrario, por así decirlo. La afinidad electrónica refleja la capacidad de un átomo de aceptar un electrón. Es decir, entre más negativa, mayor será la tendencia a aceptar electrones. Esto es así como, por decirlo así, imagínate que un átomo es como si fuera un edificio, por ejemplo. Y hay átomos que tienen 3 departamentos, otro tiene 20 departamentos, otro tiene 100 departamentos. Entonces, la afinidad electrónica refleja como cuántos apartamentos tiene dicho átomo. Si tú tienes más apartamentos, entonces va a ser más fácil que los electrones o que las personas lleguen a esos apartamentos, porque tú estás más abierto a recibir esos electrones. Eso quiere decir la afinidad electrónica. Es que tan fácil acepta electrones, ¿vale? ¿Cuántos cuartos tiene desocupado, por así decirlo? Tenemos también una propiedad periódica que es muy importante, o tal vez la más importante que hay, y la más preguntada en los exámenes, que es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza, es el poder de un átomo de atraer electrones hacia sí, ¿vale? Entonces, quiero que te imagines, aquí en la imagen tengo del lado izquierdo un señor acá súper fuerte, ¿no? Que levanta pesas. Ese es un átomo. Y del lado derecho tengo un bebé de 1 año que igualmente es un átomo. Entonces imagínate que los dos van a jugar el juego de la cuerda, que es que los dos lo agarren y empiecen a jalar a ver cuál gana, ¿no? ¿Cuál crees que gane? Pues obviamente va a ganar el señor que levanta pesas, porque es más fuerte. Entonces, si este átomo es más fuerte, yo puedo decir
que es el elemento más electronegativo. Y por lo tanto el bebé sería el elemento menos electronegativo, porque es el más débil. Entonces, si tú comparas dos elementos con un valor distinto de electronegatividad, por ejemplo, que este tenga electronegatividad 10 y este tenga 2, entonces el que tiene electronegatividad 10 es más fuerte. Esto quiere decir que al tener más fuerza, pues va a poder jalar o atraer electrones hacia sí, porque tiene más fuerza para atraerlos, ¿vale? Entonces imagínate, igualmente, retomando el mismo ejemplo, el señor fuerte tiene 2 electrones y el bebé tiene 2 electrones también. Entonces, los dos átomos se van a intentar pelear por esos 2 electrones, pero va a ganar el que sea más electronegativo, el que tenga más fuerza para poder atraer electrones hacia sí. Por lo tanto, gana el elemento más electronegativo, el más fuerte, ¿vale? Tenemos otra propiedad que es el radio atómico. El radio atómico en sí, o sea, una definición del libro, es que el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. O sea, la definición nos dice que si yo tengo dos átomos, como aquí, y yo quiero medir el radio atómico, simplemente mida la distancia que hay de un núcleo a otro, y el radio atómico va a ser la distancia o la mitad de la distancia que medí. Entonces, si yo mido de radio de núcleo a núcleo, tengo toda esta distancia que estoy señalando y la mitad, pues es esto, es el radio atómico. Se puede decir que entonces es como la distancia que hay de el núcleo del átomo a la capa más externa del átomo, ¿no? Simplemente es como el radio de la circunferencia. Es, si te acuerdas, el radio era la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. Pues el radio atómico es lo mismo. Y obviamente, entre más grande sea el radio atómico, pues más grande va a ser el átomo. Entonces, supongamos que yo tengo un átomo con radio atómico de 1 y uno con radio atómico de 10. Entonces, el de 1 quiere decir que, por ejemplo, que hay 1 metro, ¿no?, de distancia entre su núcleo y la órbita, su última órbita. Y la de 10, pues que hay una distancia de 10 metros desde su núcleo hasta su última capa de energía. Entonces, pues el átomo de 10 sería muy grande. Y el átomo con radio atómico de 1 sería un átomo muy pequeño. Entonces, el radio atómico nos refleja el tamaño aproximado del átomo. Obviamente, estas distancias no se miden en metros, como te lo estoy diciendo. Si te acuerdas, los átomos pues son cosas inimaginables. Entonces, pues imagínate de qué tamaño son esas distancias. Pero ahorita yo te lo pongo así con metros y todo eso para que te quede más claro, ¿vale? Pero cabe recalcar que los átomos pues son muy muy pequeños, como tú ya sabes. Y bueno, entonces estas son las propiedades periódicas de la tabla periódica de los elementos. Entonces, los elementos igualmente se ordenan en la tabla periódica acorde a estas propiedades. Y estas propiedades van aumentando o van disminuyendo dependiendo de la posición o la localización de ese elemento. Primeramente tenemos la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, que aumentan primeramente de izquierda a derecha. Es decir, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, que ya sabes que son, aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces los elementos que yo tengo en esta parte son más o tienen más energía de ionización, tienen más afinidad electrónica y más electronegatividad. Y los elementos que están en la esquina contraria pues son menos electronegativos, tienen menos afinidad electrónica y tienen menos energía de ionización, ¿vale? Y igualmente, otra propiedad que aumenta, digamos, de forma contraria es el radio atómico. El radio atómico aumenta al revés, aumenta de abajo, de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. Entonces los elementos que tienen un mayor radio atómico o que son más grandes están en esta posición y los más pequeños o de menos radio atómico están en esta otra que está aquí, ¿vale? Entonces, estas son las propiedades periódicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, regresamos a la tabla periódica. Por lo tanto, tú ya sabes que la afinidad electrónica, energía de ionización,
y electronegatividad aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, mira, vamos con el francio. Si nos vamos a la tabla del lado izquierdo, yo puedo decir que tiene una electronegatividad de 0.7. Aquí se ve, ¿no? No sé qué cambié. Permíteme. Listo, entonces el francio tiene electronegatividad de 0.7. Por lo tanto, todos los elementos que estén arriba o a la derecha de él van a tener más electronegatividad. Por ejemplo, el molibdeno tiene electronegatividad de 2.16. A mí lo dice, ahí lo dice. Entonces te das cuenta, tiene más electronegatividad. Y si yo me muevo más hacia la derecha, como por ejemplo a la plata, tiene electronegatividad de 1.93. Y por lo tanto, el elemento que tiene más electronegatividad es el flúor, que tiene electronegatividad de 3.98. Si te das cuenta, efectivamente aumentó de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Igualmente, de esta forma va a aumentar la afinidad electrónica y la energía de ionización. Y mira, del lado contrario, como tú sabes, aumenta el radio atómico, es decir, qué tan grande es ese átomo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, el flúor, si me voy aquí a la tabla, dice que tiene un radio atómico de 42 picómetros, ¿vale? Aproximadamente, 42 pone. Y el francio tiene un radio atómico de, ¿dónde está? No encuentro aquí, Na. No sé por qué no carga. Pero por ejemplo aquí el radio, ¿no? Tiene 253. Entonces aquí si te das cuenta va aumentando. No sé por qué aquí el del francio no me dio. Simplemente no de tener el dato. Pero pues sí. Entonces entre más de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo pues avances, mayor va a ser el tamaño y el radio atómico de ese elemento. Entonces, apréndete el significado de las propiedades periódicas que vimos anteriormente y hacia dónde aumenta y hacia dónde disminuye, ¿vale? Porque es muy importante. En el siguiente video vamos a ver cómo se forman los enlaces químicos y ya te va a quedar más claro, pues, por qué funcionan así los enlaces, porque ya sabes las propiedades que intervienen, ¿vale? Vamos con la última propiedad periódica, que es el número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la cantidad de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto químico determinado. Bueno, entonces, más adelante vamos a ver cómo se forman los enlaces, pero prácticamente los enlaces se forman cuando se ganan, se comparten o se pierden electrones. Entonces, dependiendo el elemento que tú tengas, va a tener distintos números de oxidación y esto es la cantidad de electrones que pone en juego, es decir, como la cantidad permitida de electrones que puede ganar o que puede perder, ¿vale? Para formar un enlace. Entonces, mira, si el número de oxidación es positivo, como un +4, un +2, un +6, esto quiere decir que el átomo puede perder esa cantidad de electrones. Por ejemplo, si yo aquí tengo el carbono tiene 3 números de oxidación, el -4, el 2 y el 4. Entonces, el 4 positivo quiere decir que el carbono es capaz de perder 4 electrones o bien de perder 2 electrones. Como aquí no está el 3, ni está el 1, ni está el 5, el carbono no puede perder un electrón, ni 3, ni 5. Únicamente puede perder la cantidad que me dice el número de oxidación. Y los números de oxidación negativos, eso quiere decir que es el número de electrones que puede ganar o que puede aceptar ese elemento. Por ejemplo, el carbono tiene número de oxidación de -4. Eso quiere decir que únicamente el carbono puede aceptar 4 electrones. No puede aceptar 2, no puede aceptar 1, ni 3, ni 5. Únicamente 4, porque es lo que me dice el número de oxidación, ¿vale? Entonces, pero eso, ¿por qué positivo y por qué negativo? Si tú te acuerdas, cuando vimos iones, vimos que, por ejemplo, si un átomo aceptaba 3 electrones, entonces iba a tener
pues 3 electrones de más. Por lo tanto, iba a tener más cargas negativas que positivas. Entonces se transformaba en un elemento negativo, ¿no? O en un ion negativo. Es por eso que aquí está ese negativo. Porque si el número de oxidación es negativo, quiere decir que gana electrones. Es decir, que va a tener más cargas negativas. Por eso se convierte en un ion negativo. Y lo contrario pasa con el número de oxidación positivo. Como si es positivo, eso quiere decir que el átomo va a perder electrones. Entonces ahora va a tener una mayor cantidad de protones, que son de carga positiva, que de electrones, que son de carga negativa. Entonces, por ejemplo, si tiene 10 protones y 6 electrones, va a tener 4 positivas de más. Por lo tanto, pues el número de oxidación es positivo, ¿vale? ¿Te das cuenta? Ahorita te queda claro todo esto. Únicamente quiero que entiendas que los números de oxidación es cuántos electrones puede ganar o puede perder un electrón. Te repito, los positivos es la cantidad de electrones que puede perder un átomo. En este caso el carbono puede perder 2 o 4 electrones. Y los números de oxidación negativos es la cantidad de electrones que un átomo puede aceptar. Y bueno, igualmente en la tabla periódica puedes encontrar los números de oxidación. Aquí tengo una tabla periódica con los números de oxidación de cada elemento. Y bueno, aquí por ejemplo el hidrógeno únicamente tiene +1. Esto quiere decir que únicamente puede perder un electrón. O la plata, que tiene de +1, pues únicamente puede perder un electrón, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, el osmio que está aquí, ¿no? Tiene, fíjate cuántos números de oxidación tiene, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8. Esto quiere decir que puede perder esta cantidad de electrones. Puede perder 2 o puede perder 3, 4 o 5. ¿Esto de qué va a depender? Del otro elemento con el que se quiera enlazar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, el azufre, ¿no? ¿Qué es este? El S. Tiene número de oxidación 2 positivo, 4 positivo, 6 positivo y -2. Esto quiere decir que puede perder 2 electrones, 4 o 6, o bien aceptar 2 electrones. Vámonos a la página de la tabla periódica para que te quede más claro todo esto. Entonces, igualmente nos vamos a la tabla periódica. Tú en la que te venga en el examen o en la que tengas ahí a la mano que compraste en la papelería, te va a decir los números de oxidación. Pero aquí en la página, por ejemplo, tengo el galio. De este lado aparecen los números de oxidación. Ahí se me movió. El manganeso. Aparecen aquí. Oxidation states. Entonces el manganeso, fíjate cuántos números de oxidación tiene. Tiene -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto quiere decir que puede aceptar un electrón, 2 electrones o 3 electrones. O bien que puede perder 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 electrones, ¿vale? Esto va a depender entonces de cada elemento. Más adelante vamos a ver cuando veamos balanceo de ecuaciones o reacciones óxido-reducción. Te voy a enseñar cómo determinar para que no te aprendas de memoria todos los números de oxidación. Te lo vamos a hacer más adelante. Ahorita únicamente quiero que te quede claro qué son los números de oxidación. Igualmente, aquí adelantándome un poco, te puedes dar cuenta de qué elementos sí se pueden enlazar o se pueden formar con otros. Por ejemplo, el berilio, ¿no? El berilio, como dice que tiene número de oxidación 1 y 2, esto quiere decir que el berilio únicamente puede perder 1 o 2 electrones, ¿vale? Entonces el berilio únicamente se va a poder enlazar con aquellos elementos que puedan aceptar 1 o 2 electrones. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de electrones que el berilio puede dar. Yo no puedo enlazar, por ejemplo, el berilio, que puede dar 1 o 2 electrones, con el... por ejemplo, el boro, ¿no? Que el boro, si te das cuenta, tiene número de oxidación 1, 2 y 3. Esto quiere decir que puede perder 1 o 2 electrones. Pero como el boro no tiene números de oxidación negativos, entonces el boro no puede aceptar electrones. Entonces yo no puedo enlazar el berilio y el boro porque simplemente, o sea, no hay espacio, no se pueden combinar. Por lo tanto, por ejemplo, el boro yo lo pudiera combinar con elementos que puedan aceptar 1 o 2 o 3 electrones, es decir, que tengan números de oxidación
-1, -2 o -3, porque el boro es la cantidad de electrones que me puede proporcionar. ¿Ya viste? Ahora todo tiene lógica. Y bueno, más adelante vamos a ver enlaces químicos para que veas cómo funciona en realidad todo esto.